Askirukipan, takenitaki. Askirukipanaya tichiri. Waliki, qallantañani. A ver, antes de iniciar, hoy vamos a hacer entrega de los certificados de Aymara Básico. Ya los que han terminado Aymara Básico, hoy día van a poder recoger. Si es que no pueden hoy día, también vamos a programar otro día, ¿ya? Hoy a las 5 a 6 de la tarde, Teleférico Lila, aquí en la ciudad de La Paz. ¿Listo? En un momento voy a mandar comunicado también al grupo de WhatsApp para que puedan recoger sus certificados. Y los que todavía no han recogido el libro de Aymara Intermedio también pueden recoger hoy día. ¿Listo? Muy bien. Con ese anuncio empezamos nuestra clase. Hoy nos toca ver lo que son los verbos, ¿no? Entonces, eh, ustedes saben, los verbos en el idioma aymara se denomina aruchiri, ¿no? Aruchiri, que sería verbo, ¿no? En plural, aruchirinaka, verbos, ¿no? Ahora, en aymara o en español, por ejemplo, los verbos infinitivos, terminan en ar, er, así es, ¿no? Ar, er, ir, ¿no? Eso es la terminación de los verbos infinitivos en el castellano, ¿ya? En Aymara, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, los verbos en Aymara primero terminan en el infinitivo ña, así se llama, ¿ya? Entonces, esto se llama infinitivo, infinitivo ña. Ahora, todos los verbos terminan en ña, entonces cualquier palabra que vean en Aymara y que termina en ña es un verbo, ¿ya? Es un verbo. Primer punto. Segundo, este ña puede estar antecedido por la vocal, como tenemos solamente tres vocales, aña, iña, uña, ¿no? Pues estos van a ser las tres formas de terminación de un verbo. Ahora, ¿por qué lo estoy colocando? Porque va a ser importante esta terminación en A, en I o U, ¿no? Es decir, la vocal que antecede al infinitivo ña va a ser importante cuando estemos haciendo conjugaciones. Entonces, esta es la característica del verbo en el idioma aymara. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, señor. ¿Cómo estamos? Muy bien. Entonces, vamos a decir que a partir de lo que son los verbos, vamos a conjugar los tiempos en el idioma aymara. O sea, a partir de ahora, vamos a empezar a estructurar, a conjugar los tiempos. Ahora, una vez que sepamos conjugar, ya vamos a poder escribir oraciones, ¿no ven? Entonces, vamos a empezar ahora con lo más básico, con lo más elemental que hacemos con los verbos, es, ¿no? Primero, convertir el verbo en verbos o frases de orden, ¿ya? Entonces, lo primero que se hace son frases de orden a partir de los verbos, ¿ya?
Denme un segundito. Ya, ahora sí. Entonces ahora vamos a ver frases de orden a partir de lo que son los verbos, ¿ya? Entonces decimos frases de orden. Frases de orden, como su nombre dice, es una orden que vamos a decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar, aquí vamos a escribirnos algunos verbos, a ver, díctenme verbos, no importa en español, vamos a escribir en aymara. Verbos, ¿ya? Anataña. ¿Ya? ¿Ya? Otro, Hayaña. ¿ya? Otro, Manjaña. ok, otro, yaca, yaca, Yaquisiña. ok, yaquiña no se pone, ¿ya? Otro, mayampi, Ullaña. Ullaña. ok, ya. Muy bien, 5 verbos. Estos serían verbos en su forma raíz, ¿no? Infinitivas. Estos, por ejemplo, no están conjugadas, nada, están en su forma infinitiva, ¿ya? Entonces, cuando decimos frases de orden, vamos a trabajar con imperativo, se llama imperativo, ma, ¿ya? Ma. Entonces, por ejemplo, digo Anataña, ¿no? Entonces, para poder conjugar, simplemente voy a quitar ese infinitivo ña. Este infinitivo ña que he dicho, ¿no? Que está aquí arriba, voy a quitar, ¿no? Ahora simplemente dice anata, ¿no? A esto voy a colocar el o la terminación o el imperativo, ¿no? Ma. Anatama, ¿no? Ahora, en realidad, este imperativo trabaja con elisión vocálica para que sea frase de orden, ¿ya? Entonces yo digo anatam, ¿no? Anatam. Entonces, anatam llegaría a ser jugar, ¿no? Esto ya se ha convertido en una frase de orden al cambiar el infinitivo ña por el imperativo ma. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Panati? Arsunepam, Panatanicha. Yetichiri. En todo Sí. caso, ese sufijo ma tenemos que ponerla a todos los verbos. Si queremos que se vuelva En- frase de orden, ¿no? Ay, 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 ay. Si es que queremos. Anatam. Mankam. Así. Y aquí algo así. Sí, a ver, hagan con todos los verbos. A ver. Tapham taqini. Anchito yarini pata. Ya, ¿qué te a ver? Te sulyarani. Naya yatichiri. Ya, yaran kuyaka ide. Anatam. Hayam. Mankam. Yakim. Ullam. Vale, kipuneo. Muy bien, ¿quedó claro el resto? ¿Cómo estamos? Hanatanicha, Yatichiri, kana yatichiri. ¿ya?
Waliki. Entonces, frases de orden. Con cualquier verbo, simplemente hacemos esa operación. No hay que aumentar nada más, ¿ya? Entonces, es un verbo, pero ya es una frase de orden. Por ejemplo, hutam, dice, ¿no? ¿Qué es hutam? Ven. Ven. Sara, ¿no? Anda, ¿no? Son verbos, ¿no? Conjugadas con el imperativo ma. Ahora, seguimos. Esto sería en forma singular, ¿ya? Esta es la forma singular. Hutam, ven, ¿no? Kelkab, escribí, ¿no? Pero ¿qué tal si son plural? ¿Qué tal si yo quiero decir vengan, jueguen, coman, ¿no? Plural. Cuando es plural, en el idioma aymara, para los verbos se utiliza un sufijo específico. Para lo que son los consonantes digo, para lo que son los... ¿cómo se llama? Para lo que son sustantivos, ¿qué sufijo se utiliza para pluralizar en aymara? Sufijo naka. Naka, ¿o no? Sufijo naka, ¿no ven? Entonces, esto utilizamos para consonantes, no, consonantes digo, para sustantivos, ¿no? ¿Está claro, no ve? ¿O ya se han olvidado? ¿Amtasi siptat? Isa. Ya. Ahora, para lo que son los verbos o para verbos, no se utiliza esto. Para los verbos, el sufijo pluralizador es pja. Esto es para pluralizar, plural verbos. Así, ¿ya? ¿Se entiende? Los verbos utilizan para pluralizar este otro sufijo. ¿Se entiende? Sí, se Ah, entiende. ya no usamos la naka, ¿no? Anata, claro, naka, sino ja, Exacto. El naka es para pluralizar cualquier sustantivo, sustantivo. excepto Ya. verbos. Si es verbo, Esto, ya no. exacto. Si es verbo, pluralizamos con esto. Esto es Ja. exclusivamente para verbos, para pluralizar verbos. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿No ve? No van a confundir. ¿Ya? Entonces, como esto es una frase de orden singular, yo puedo volverlo en plural añadiendo este sufijo naka. Exactamente hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, anataña era nuestro verbo, ¿no? Entonces, quitamos el infinitivo, pluralizamos, ¿no? P, quizá, ja, y el imperativo ma con edición vocálica. Ahora, anatapham. Anatapham es una frase de orden plural. Entonces, recuerden, esto, PXA es plural, y este es el imperativo, ¿no? ¿Listo? Exactamente lo mismo, solamente que aquí hemos pluralizado. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ya, keltapham. Escriban con los otros verbos, ¿ya? Ya, karuchirinakam keltapham. Keltapham.
Kitis uyaranini. Kitis uyaranini. Kisa yatichiri. Ya, uyaranim. Anatapham. Payapham. Mankapham. Yakipham. Samichapham. Hiskipham. Amtapham. Waliki, kuyakaidem. Kitimpi uyarañonim. ¿Alguien más que quiera escribir o leer? Naya yatichiri. Lin, uyaranim. Anatapham. Payapham. Mankapham. Ya yakip yakipha yakipham. Uyapham. Walikio, muy bien. Waliki poneo. Bien. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Estamos claros? Hanaskiti. Hanaya tichiri. Ya, muy bien. Entonces hemos visto esto que sería singular y esto que sería plural, ¿no? Frases de orden. Ahora, como se habrán dado cuenta, estos son frases de orden positiva, así se llaman, ¿ya? Entonces estoy diciendo comer, coman, ¿no? Jugar, jueguen, dormir, duerman, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir negativamente? No juegues, no jueguen, no duermas, no duerman, no vengas, no vengan, ¿eh? Eso serían frases de orden negativa. Para las frases de orden negativa, así escribiremos. Negativo, para negar, voy a decir, se utiliza lo que es el hani, ¿ya? ¿El hani qué significa? No. 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 No, ¿ya? No significa. Entonces, vamos a utilizar este hani, que es no. Ahora, en Aymara, cualquier oración que sea negativa, es decir, que utilice hani, siempre va a terminar en sufijo ti. ¿Me dejo entender, no ven? Cualquier frase, oración que tenga o que sea negativa, siempre va a terminar en el sufijo ti, la última palabra. ¿Queda claro? ¿Se entiende? A ver, voy a escribir. Vamos a hacer con el mismo ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro verbo es anataña, ¿ya? Entonces, el hani siempre se coloca por delante, ¿no? Pues hani, ¿no? Ahora, con este caso va a ser con elisión vocálica. Han, ¿no? Aquí hemos dicho frase de orden negativa, o perdón, frase de orden. Simplemente colocamos o cambiamos el infinitivo ña por man, ¿ve? ¿Sí? Ahora esto hemos dicho con elisión vocálica. Han anatam, ¿no? Y voy a colocar la terminación ti. Han anatam ti. Entonces, reitero, toda oración, frase que utilice el han y la negación, siempre la última palabra va a terminar en ti. Aquí está el verbo conjugado, además con un sufijo, el sufijo negativo ti. ¿Quedó claro? ¿Amuy ti? Kisa ya tichiri. ¿Anati? Ya, walik chaqelta parakim, ¿ya? Ahora escriban 10 ejemplos, ya tunga unyanchao qeltapjam. ¿Ya? Anchita ullanen ¿ya? Escriban 10 ejemplos.
Ya, ¿qué te tocó y qué te suya nani imone? A ver, ¿qué te suya? Naya yatichiri. Ya, wali kuya kita uyaranim. Han tuqumti. Han hachamti. Han larumti. Han qillqamti. Han saramti. Han payanti. Han ullamti. Han anatamti. Vale, ¿qué te empieza uyaranini? ¿Qué te empieza uyaranini? Ya, Lucía Laura, uyaranim kuyaka Lucía, Cuat Nelson. Lucila. Ya, chakata, kuyak. Iya, akan kato ya tichiri. Ah, ya, uyaranim. Kau uyarka. Kau kuyachi yanapitam suma. ¿No has escrito? Haniwa. Ya, es Nelson. Uyaranim, Nelson. ¿Qué te uyaranini? ¿Aló? ¿Me escuché? Chaco chismao, Hilara ta Nelson, uyara singakim. Ya tichiri. Kan anatamti, kan payañamti, kan mankamanti, kan yakimti, kan uñamti, kan sadañamti, kan sawuñamti, kan tukuñamti, kan pitañamti, kan saramanti. No sé si solamente te has equivocado al leer, pero no están bien, muchos. A ver, uno más léeme. Kan anatamti, kan payañamti, A ver, ese payañam, a ver, uno más. payañamti. Ya, pero cuando conjugamos, quitamos el ña, ¿no ve? ¿O no? Entonces, ¿cómo Ah, sería ya. la palabra? Payam, Todos tienen esa estructura, ¿no? Entonces, el verbo es payaña, ¿no ve? Pues para conjugar, quitamos ya el infinitivo, ya no hay el infinitivo. Entonces, ahí ponemos el ma, ¿no ve? Y como es terminación, ponemos así, ¿no ve? Ya no hay el infinitivo ña en todos los verbos. ¿Me dejo entender? Hanati, Hanaski, Tanicha. ¿Está claro, no ve? Esa yatichiri. Ya, a ver, vamos a hacer leer a alguien más, a ver. Ya tichiri. Hilata Ismael Quilla, a ver, Yaranim Ismael. Han anatampi, han payanampi, A ver, nomás eso. han payampi, han mankampi, han yakimpi, han ullampi. Ya, vale aquí. A ver, Cuyaca, Guadalupe, Zapana, Yaranim. Guadalupe, ¿no? Ham sarkanti, ham ikinti, ham umanti,
Ham larunti. Ham parlamti. Ya, a ver, uno más Y ham por el untanti. verbo saraña. Ham sarkanti. Ya. ¿De dónde ha obtenido el K? ¿De Saraña? Pero ¿dónde está la K? Que me ha dicho Han Sarkamti. ¿Qué significa la K? No vayas. Ya está conjugado ese verbo. Y la conjugación vamos a ver más adelante. Porque el verbo como tal es saraña, ¿no ve? Pero usted Sí. ya lo ha puesto sarcaña. ¿Qué es sarcaña? Ir. No, no es ir. Esto es estar yendo. Porque ya está conjugado este verbo. Entonces, primero con verbo raíz, después ya vamos a conjugar, ¿ya? No es que está mal, Dale. pero ya se puede haber confusión con otros verbos. Igual vas a querer colocar el K y al final no es exactamente lo que queremos traducir, ¿ya? Ya, Entonces, ¿cómo está bien. sería el verbo raíz de saraña? A ver, ahora léeme. ¿Cómo sería? Frase de... Sariri. ¿Por qué el ri? ¿De dónde? ¿Qué significa sariri? Ir. Ir. Sariri ya está conjugado igual. Sariri es el que va, el caminante. Ay, así me he equivocado. Ahora conjugame, a ver, de forma negativa, de orden, ¿cómo sería con saraña? Recién lo voy a decir. ¿Dónde está lo complicado? ¿Sería Han Saramti Yotchiri? Exacto, exactamente con todos los verbos trabajamos de la misma manera, o sea, no hay que estar pensando para cada verbo cómo se escribe, ¿no? Pues aquí arriba voy a escribir ahora. Por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Saraña. Entonces aquí hemos dicho frase de orden, primero ponemos han, ¿no ve? De hani. Aquí borramos la ña, ponemos el imperativo ma, quitamos la a y ponemos la ti. ¿Dónde está lo complicado? Con todos hemos hecho de esa forma, ¿no ve? ¿Está claro? ¿Se entiende el resto? ¿Cómo vamos? Haraski, Hanita, Yatichiri, ¿puedo leer? ya, Uyaran en Cuyaquita. Ya. Han amtamti, han unhamti, han hutamti, han yatakamti, han aguatimti, han histaramti, han mantamti, han alamti. Vaya, tichiri. Ya, el segundo ejemplo, traducime a ver el castellano, ¿qué significa? ¿No? El segundo ejemplo, No veas, traducime al español, traducime a ver. no veas, de unjaña, yatichiri. Ah, ya. Ya ¿Y está. cuál es el verbo raíz de Unjam, eso? A ver, ver, ya, pero ¿cuál es en Aymara el verbo raíz? unjaña. Ya, ya, entonces igual hay un error, porque ya está conjugado igual unjaña. Ah, ya, ya, El ya. verbo raíz es uñaña. Ah, ya, Chiria, gracias. Ya, entonces, identifique el trabajo primero con verbo raíz, después ya vamos a conjugar los verbos, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a conjugar un verbo, ¿ya?
Por ejemplo, umaña. ¿Qué es umaña? Tomar. Tomar. Ahora, mira, umayaña. ¿Qué es umayaña? Hacer tomar. Hacer tomar. Ahora, exactamente ha sido así, ¿no? Uñaña, ¿no? Uñaña. Uñaña es ver. Por ejemplo, yo digo uñayaña. ¿Qué es uñayaña? Hacer ver la suerte, algo así. Eso. Unjayaña. ¿Qué es unjayaña? Mostrar. Mostrar. Hacer ver, ¿no? Por ejemplo, unjayane, ¿no? Voy a ir a hacer ver, ¿no? Entonces, los verbos se conjugan con sufijos, ¿ya? Todavía no estamos viendo el tema de los sufijos, por lo tanto, les estoy pidiendo que hagan con verbo raíz, ¿ya? ¿Está claro, no ven? Ahora, si van a utilizar ya la conjugada, la traducción también tiene que estar bien, ¿no ven? Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, no es lo mismo, ya está conjugado. Los sufijos al conjugar modifican la palabra, no significa exactamente lo mismo, ¿ya? Frase de orden singular, ¿se ha entendido? ¿Sí? Ya, vale. Ahora, también tenemos que desarrollar las frases de orden plural, ¿no? Entonces, ya sabemos, para pluralizar los verbos, ¿qué sufijo utilizamos? PX. Ja. Ja, ¿no? Entonces, esto es para plural, ¿no? Plural verbos. ¿Ya? Para pluralizar verbos. No sirve para otro, para sustantivos no sirve. Solamente para verbos, ¿ya? Entonces, en singular, por ejemplo, hemos dicho, voy a poner ejemplo, ¿no? Han, yamti, ¿no? Entonces hemos dicho en singular, vamos a colocar para que se vuelva negativo el hani y toda oración negativa termina en ti. Además, como es frase de orden, seguimos con el imperativo ma. Ahora, sucede exactamente lo mismo cuando es plural, solamente que añadimos este sufijo pluralizador. Entonces voy a decir han, de hani, uyaña, uyaña, que sería el verbo, quitamos el ña, ponemos el imperativo, pero con edición vocálica. Ah, pero aquí es plural. Entonces esto va antes, ¿no? PXA y luego pongo el imperativo recién, con edición vocálica. Igual, al final, como es una oración negativa, termina en ti, ¿no? Entonces, han, uyaphamti, llegaría a ser, no lean en forma plural. ¿Se entendió? Hanati, Hanicha, Dice ya, teacher. ya, Sí, queda sí, tapa, humanak, ya. Tunka, uñanchao, 10 ejemplos escriban, con cualquier verbo, ¿ya? Tunka, tunka.
Ullaranaypam kitis tukuye. Kitis tukuye. Naya yatichiri. A ver, ¿Ya? vamos a Oye, ver. Ullaranim. Han saraphamti. Han anataphamti. Han ikiphamti. Han laruphamti. Han hachaphamti. Han mankaphamti. Han jutaphamti. Han laruphamti. Han qillqaphamti. Han ullaphamti. Vale, que poneo cuya caide. Que tiempo es Ullaranini. Que tiempo es Ullaranini. Jessica García, Ullaranim Cuyacam. Yatichiri, yo hice menos, pero lo tengo en el chat. Han con Ya, igual, la contaphamti, cantidad que he escrito. Han contaphamti, Han saitaphamti, Han laruphamti, Han hachaphamti, Han mantaphamti, Han mistuphamti. ¿Vale que está aquí? Vale que. Ahí. A ver, Gilata Luis Ángel Oxa. ¿No? Gilata Edgar Mendoza. Yatichiri, aquí, aquí Luis, estoy. Ullaranim. Está medio mal. Ya. Bueno, he avanzado 4. Ham, Paya, Hamti, Han, Mankam Hamti, Han, Yakip Hamti, Han, Ullap Hamti. ¿Ya? ¿Vale que yo? Yatichiri, ¿listo? ¿Ya? Han yakisiphamti, Han ullaphamti, Han payachasiphamti, Han hachaqaphatati, Han awatiphatati, Han anataphatati, Han qillqaphatati, Han kuchisiphatati, Han larusiphatati, Han yanaptasiphatati. ¿Ya? ¿Y de dónde salió el ta? A ver, traducime ahora entonces la oración. ¿Qué significa el sufijo ta? Han, por ejemplo, dice Han yakisiphatati. El PXA sería el yatichiri. No, el ta, pues el ta. Con ta esto me estás haciendo, por ejemplo, así, ¿no ve? Así me está haciendo, por ejemplo. Han. Ya aquí. Sí. Tati. Así me estás poniendo. ¿No ve? Sí. Ahora, yaquisiña, ya podría ser esto. Me estás aumentando 2 sufijos. ¿Qué significa el sí y qué significa la ta? O traducime toda la frase, porque esto ya no es una frase de orden. Dice, Pero ya no van dignifica. a ponerse tristes. Ya. Ahora, si yo quisiera decir solamente de forma simple, no se pongan tristes, ¿cómo sería? Han yakisitati.
No, ese sería singular. En plural. Han llakisi. Han llakisñati. Se están complicando, no sé, sin motivo, porque no estamos viendo todavía estos sufijos. Entonces, lo que no están haciendo es identificar el verbo raíz, ¿no? Entonces, verbo raíz, en este caso, yaquiña. Ahora, este sí, con este sí significa preocuparse. Ya es uno mismo. Por ejemplo, mancasiña. ¿Qué es mancasiña? Porque el verbo es mancaña, ¿no? Voy a poner con ese ejemplo también. Mancaña es el verbo. Ahora, mancasiña, comerse. Ah, pero no me voy a comer yo mismo. Es cuando yo solito, ¿no? Yo solito como, sin invitar a nadie. Me dejo entender, ¿no ve? Ahora, yaquisiña es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yaquisiña, o sea, yo me estoy preocupando solito, ¿no? O sea, no, mi entorno no se está preocupando. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Cambia de sentido, sí o no? Cambia, yatichiri. Cambia. Entonces, por ahora, trabajen solamente con verbo raíz, que sería yaquiña. Ahora hemos dicho, ¿no? Aquí, en frase de orden singular, esto cambiamos por ma, ¿no ve? Yaquim, ¿no? Preocúpate, ¿no? Ahora, no te preocupes, ¿no? Sería han llakimti nomás. Han yakimti. Ahora, no se preocupen. Aquí simplemente aumento PXA. Han yakiphamti. ¿No ve? Entonces, eso es la forma fácil de hacer con los verbos. Ahora aquí, este tas, ¿qué significa? Yakisiphatati, ¿no? No se van a preocupar. ¿Eh? Este ta tiene otro significado. Por ejemplo, hachaña. ¿Qué es hachaña? Llorar. Llorar. Hachata, ¿qué es? Llorado. Llorado. ¿No ve? Hachayasita, ¿qué es hachayasita? Que llore con ellos, ¿no? Hachayasita, no sé, por ejemplo, se han hecho llorar los dos, ¿no? O los tres, digamos, ¿no ve? Entonces tiene otros significados, ¿no? ¿Ya? Entonces, no sé, todavía vamos a llegar a esto, pero todavía no se compliquen, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? ¿Puedo leer? Ya, Lin, Yaranim. Han laruphamti, han hachaphamti, han inakaphamti, han sarnakaphamti, han arusiphamti, han payaphamti, han pichaphamti, han luraphamti, han takiphamti, han hariphamti. Ya, Walik. Muy bien. ¿Se ha entendido el resto? ¿Queda claro? Harat Hanicha, Unhamakisa. Walikio yatichiri. Ya. Jutir, ya te que Jutir Urutaki. Taquinio que el van a patia. Entonces van a escribir 10 ejemplos de oración, en este caso, frase de orden singular, frase de orden plural, frase de orden negativa singular y frase de orden negativa plural. Total, 40 palabras. ¿Vale? Eso va a ser ya nuestra tarea número 1. ¿Ya? ¿Vale? ¿Ya? Profesor, disculpe una consulta. ¿Sí? Respecto a recoger los certificados, ¿no podría ser mañana o otro día? Si ya la ceja va a estar todo el día. Hoy día tengo tiempo, por eso estoy programando, pero sin embargo, vamos a hacer la siguiente semana. Igual hagamos el día martes, ¿les parece? Los que no pueden hoy día, siguiente martes. ¿Ya? Está bien, profesor, gracias. Disculpe, Entonces, Alice. sí. Pampachita. Hichuru
Cauquenes, ¿dónde los vamos a encontrar? ¿En la San Francisco, Lisa? Teleférico Lila. Ah, ¿de las 6 de marzo? No, aquí en la ciudad de La Paz. Ah, ya. ¿A qué hora, Lisa? 5 a 6 de la tarde, ¿ya? Por los libros, ¿verdad? Libros y Sí, certificados. libros y certificados. Los que Ya, faltan 5 recoger libros, recogen, ¿ya? Waliki, países. ¿Ya? ¿Qué tiempo es? Ya, entonces, no se olviden, hoy día a las 5 a 6, entrega de certificados de Aymara básico, ¿ya? Y entrega de libros para los que no han recogido. Y el siguiente martes, igual en el mismo horario, si es que hoy día no pueden, pero recuerden, no siempre es personal el recojo, ¿no? Pueden recoger sus familiares, ¿listo? Walek, sin camta kini, walek para patam. Heque sin cama ya tichiri. Sin cama ya tichiri. Ay, suma, ya te chiri. Ya, Walek, no se olviden la tarea para la siguiente clase, ¿ya? 10 ejemplos de cada uno, total 40, ¿ya? Yo les voy a mandar indicaciones en la plataforma, ¿ya? ¿Qué sin cama?